¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? La intención de este video era hablar de Eris, un personaje que creo que sé algo de él, tomando en cuenta lo que ha pasado en este último Hamir. Sin embargo, quería hacer un video diferente. En el pasado, cuando llegaba a estas instancias, yo no hacía videos ni hablaba con respecto a cómo nos ha ido, el análisis del Hamir, ni nada por el estilo. Sencillamente, yo vivía, ¿no? Por así decirlo. Vivía porque en aquel momento tenía varias personas que estaban jugando, o bueno, yo jugaba mientras estaba en llamada con varias personas y bueno, esto ya lo comenté en su momento, no hice nunca un video de esto, no tenía las fuerzas para hacerlo, ha pasado un tiempo y la verdad es que quería comentarles esto, lo he dicho en anteriores directos, pero creo que es importante que lo entiendan. Normalmente esto de Hamir no es algo que a mí ya me busque o me llame la atención. Intento divertirme, intento jugar cosas diferentes. Creo que se vio a lo largo del Hamir, básicamente, o al menos de mis partidas. En una estuve jugando con la exclamación, haciendo el doble jame jame ja, en honor al maestro Akira Toriyama. En otra ocasión tuve la oportunidad de estar jugando incluso con Eris en un par de ocasiones, incluso en la final como tal. Incluso jugué también con los dobles toros. Empecé a hacer cosas diferentes, cosas que me llaman la atención. Y claro, llegó un momento en el que llegué al día miércoles y estaba esperando el emparejamiento para el jueves. Y si yo ganaba ese jueves, llegaba a la final y llegaba a jugar para representar a América y llegaba a la Inter y todo lo que eso significaba. En aquel momento, voy a ser honesto con ustedes, ya estaba incluso pensando en dejar de jugar, darle a la gente sus flores, decirle que apuesten a favor de tal y no presentarme, pero recordé, digámoslo así, momentos alegres, momentos felices, momentos bastante divertidos con una persona que ya no está. Se llama Fede, es la persona que yo conocí a raíz de este juego y con el cual se generó una gran amistad. Ustedes lo pueden ver si quieren más información de lo que pasó y tal, que no es la intención ahondar de eso ahora. Eso lo pueden ver precisamente en la pestaña de comunidad. Pero bueno, esa no es la intención de este video. La intención de este video es explicarles que no piensen que van a ser así todos los Hamir realmente. No me voy a retirar. Hay gente que estaba diciendo que tal vez me iba a retirar. No, lo consideré en algún momento ya el último baile, por así decirlo. Pero no, ahí Pepito para rato. Pero sí quería llegar a este punto del Hamir solamente para tener una imagen conmemorando a Fede. Fede en su momento tenía el símbolo de Omega, un símbolo que pueden ver aquí precisamente. Este símbolo que ven en pantalla, este Omega que está reemplazando la O, es por él. Así que me entró el tryhardismo de hace muchos años y dije, oye, ¿qué tal si intento llegar a la Inter para conseguir esto que vamos a ver a continuación? Esto era lo único que yo quería. Yo no quiero esto ser acá decir el maestro de la Tech, el ganador de tal, el campeón de tal. Solo quería llegar aquí. Quería llegar aquí para que salga que en la lista de héroes campeón de Hamir hay alguien que se llama Pepito y que tiene el símbolo de Fede. No buscaba más realmente, no era mi intención hacer más, pero había que pasar un reto y en este caso era ganarle a la cuenta de Janus Park, ¿no? Entonces, por eso tal vez ese día vieron algo increíble. ¡Wow, Dios! Ganó 3-0. Que en realidad fue el resultado de estudiar mucho al oponente y plantear alineaciones que él nos esperase, ¿no? Algo normal para la gente que juega esto. Entonces, eso fue sencillamente el motivo por el cual yo decidí jugar seriamente, por así decirlo, el día jueves. Yo no iba a sacarle un Poseidón a Janus Park, porque sencillamente quería esto. De hecho, mientras están viendo este video, es muy probable que ya tengamos el banner, o sea, el banner del canal en la página principal. Quería que se vea esto, pero no para vanagloriarme diciendo que he llegado a la Inter, que hay gente que piensa que es la primera vez que llegué. Yo llegué como 4 veces a la Inter. De hecho, yo gané una vez Hamir América, pero o sea, lo comenté en anteriores videos, el por qué ya no me llama como antes. Entonces, tener la oportunidad de poder poner el Omega aquí un ratito, aunque sea,
unos cuantos días o tal vez unas pocas semanas, para mí es suficiente. No quería más, no pretendía más. Obviamente había que representar a América, nos tocó contra una bestia, se hizo lo que se pudo. Me llamó la atención lo que planteó Fekir en la partida, fue muy diferente a todo lo que jugó, y eso lo agradezco al final del día, porque si te toca contra alguien que se tome el tiempo de estudiarte, es alguien que no te está disminuyendo, es alguien que no está pensando que es una partida sencilla y no cambia nada, es alguien que se está preocupando contra quien le ha tocado, y de nuevo, es algo que yo agradezco. Entonces sí, evidentemente eso fue lo que pasó, esa es la explicación, por así decirlo, de este Jamir. Estoy muy agradecido con todos por sus mensajes, por todo, por los que apostaron, a los que no, a los que transmitieron las partidas y se divirtieron con lo que intenté hacer, a los que no, a los que dicen que hay espectáculo cuando juega Pepito. Estoy muy agradecido, aunque a veces me voy el lunes intentando dar ese espectáculo o sencillamente divertirme. Lo único cierto es que ese era el motivo detrás de esto. No hay más, poco más que agregar. Sí, hay muchas cosas que comentar con respecto a Eris, hay mucho que hablar con respecto a lo que significa el personaje, pero es muy importante que sepan que eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Todavía está el banner de Eris, no se desesperen, vamos por partes. Solamente quería aprovechar un video corto para agradecer todo lo que ha significado este Jamir. Ha sido uno en el que me he divertido, tengo que decirlo. Y también tenía una promesa, ¿no? El día lunes nos tocó contra el señor Chacanón. Y, oye, me daba ansiedad de que me la ceda e irme el martes, la verdad. Así que sí, intenté mezclar un poco de alineaciones o personajes no tan conocidos con precisamente eso, ¿no? Alineaciones que tengan cierto valor en el meta, y creo que se cumplió. Entonces, poco más que agregar, solamente quería hacer un video explicando esto. Estoy muy agradecido con ustedes, pero también nos sirve este video para explicarles o comentarles lo que se viene. Yo les dije que por celebrar los 12,000 suscriptores, que los hemos superado ampliamente, se viene el Jamir Sabroso. Y efectivamente, vamos a empezar con las inscripciones del Jamir Sabroso. En el momento en el que ustedes están viendo este video, ya tiene que estar abierta la inscripción para el Jamir Sabroso en el canal de Discord. Van a tener abajo en los comentarios, en el comentario fijado y también en la descripción, el link directo al Discord donde van a poder inscribirse. Según la cantidad de inscritos, vamos a tener los rangos. Les voy a explicar esto. No les puedo dar un rango, pero la intención es hacer un Jamir con, o mejor dicho, un torneo que sea la representación según diferentes gastos en cupones. Se va a tomar en cuenta en menos sentido el tema de cómo está, por ejemplo, la voluntad de las estrellas para que las partidas sean lo más parejo posible, pero la intención es hacer un torneo de 0 gasto de cupones, de gente que tenga absolutamente 0, que créanme, son bastantes. Después, los otros rangos van a irse modificando según el rango de cupones de la gente, pero anteriormente ya lo hemos hecho. La intención es de 0 rango de cupones, después hasta 1500, después hasta unos 5000, después va subiendo a 15000, 20000, 100,000 y ya el nivel Jamir, si se puede hacer, ¿no? Entonces eso va a depender de la cantidad de inscritos, porque yo puedo aquí presentar los diferentes rangos de la gente que se vaya a inscribir, pero de repente sale un torneo con 2 personas, ¿no? Y tampoco es la intención. Entonces eso va a depender de los inscritos. Y este Jamir Sabroso lo vamos a hacer, para darles tiempo, para que no se estén quejando, lo vamos a hacer exactamente el día sábado. Lo vamos a hacer aquí en YouTube. El horario está por confirmar, pero sí o sí se hace el sábado. Lo más probable es que sea alrededor de las 5 de la tarde. Les recomiendo que no se lo pierdan, porque además de ver partidas mamadísimas, que seguramente las vamos a tener, también vamos a tener, dentro de los que estén presentes, vamos a crear un torneo equilibrado, donde no es necesario que me digan cuánto han gastado en cupones, porque precisamente es equilibrado, para que la gente se pueda inscribir los que quieran. Y de nuevo, cada uno de estos va a tener premios en cupones. Vamos a entregar premios al primer, segundo y tercer puesto. Importante hablar de los plazos.
En lo que están viendo este video, como les dije, es día lunes, la gente se va a poder inscribir, pero vamos a cerrar las inscripciones el día jueves. Para el viernes ya hacer el anuncio de los participantes, hacer el anuncio de cuántos torneos van a hacer y los premios para cada uno de los participantes de esto. De verdad quiero agradecerles de nuevo por lo que ha significado el Jamir. Ahora se divirtieron los niños, toca que se diviertan los hombres, toca el Jamir sabroso. Y bueno, las inscripciones están abiertas, solamente para que se entienda, necesito que en el mensaje digan su nickname, o sea, su nombre en la cuenta. Podría servir que también pongan el servidor A1, A3, A72, yo qué sé, y una captura de los gastos en cupones y una captura de la voluntad de las estrellas. Solamente con eso ya están siendo inscritos automáticamente. Tenemos gente que se va a encargar también de que todo se lleve. Yo también voy a estar encargado, evidentemente, de que la inscripción no vaya sin ningún tipo de inconvenientes. Recuerden, esto es para el día sábado en la tarde, así que tengan disponibilidad. De hecho, para que no se les olvide, vamos a jugar acelerando las partidas, adelantándolas. Una vez estén todos inscritos, termina la inscripción, ponen preparado y le damos y avanzamos, porque no es la única partida, vamos a tener varias. Es probable que no solamente sea el sábado, sino también el domingo, porque, oye, el torneo dura y van a ser varios. Entonces, esa es una forma de agradecerles por cómo me han ayudado en no solamente lo que ha significado este Jamir, sino la deuda que teníamos pendiente, el tema de el Jamir sabroso, que es gracias a los 12,000 suscriptores. Vamos a volver a hacer directo aquí en YouTube precisamente para esa fecha. Voy a intentar, siempre lo digo y nunca lo cumplo, pero voy a intentar hacer un stream aunque sea semanal en YouTube para estar al tanto también con la gente que sigue consumiendo nuestro contenido y por el cual estoy muy agradecido. El canal sigue creciendo a pesar de que la gente se llena la boca diciendo que este es un juego muerto, pues el canal sigue creciendo, coño. Así que estoy muy agradecido con ustedes. De nuevo, no tengo palabras para expresar todo lo que la gente me ha escrito, me ha apoyado, me ha felicitado sin haber ganado realmente. O sea, yo no soy el campeón de América, yo no soy el campeón intercontinental, pero el cariño siempre lo he sentido en la comunidad. Estoy muy agradecido con ustedes, muchachos, y poco más que agregar en realidad. Ya les expliqué los motivos detrás de lo que ha significado este Jamir y por qué decidí jugar lo que jugué el día jueves. Y bueno, también les expliqué lo que se viene con el Jamir sabroso esta semana que empieza. Sin más que agregar, muchachos, cualquier duda o comentario, oye, Hisoka, tengo esta duda del Jamir sabroso, ¿qué opinas y tal? Háganmelo saber abajo en los comentarios. No se preocupen, que me comprometo para que el día miércoles tengan el video de Eris, donde también voy a recordarle a la gente que hay un Jamir sabroso y que se pueden inscribir en el chat de Discord, el canal de Discord, que literal se llama Jamir sabroso, pero que de nuevo lo van a tener en los comentarios. Y sin más que agregar, muchachos, muchas gracias por su apoyo todo este tiempo y nos vemos el sábado. Tenemos una cita un poquito sabrosa, ¿no? Nos vemos, muchachos. Adiós. Saluditos a Nishi, que siempre nos ayuda con la edición, por supuesto. Adiós.